Nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por su sintonía YSUCA. Gracias por iniciar esta semana con nosotros. Este día vamos a hablar sobre justicia ambiental. Está con nosotros en la cabina de YSUCA Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES. Bienvenido, Luis. Gracias por la invitación, un gusto compartir. Siempre es un gusto venir acá a la YSUCA y saludo a todos los radioescuchas y las personas que lo ven por redes sociales. Muchísimas gracias, así es, recuerde, estamos transmitiendo esta entrevista a través de Facebook Live y por ahí más adelante usted nos puede dejar sus comentarios y sus preguntas para nuestro invitado de hoy. Luis, ¿cómo podemos definir la justicia ambiental? Escuchamos mucho este término, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de justicia ambiental? Fíjate que cuando uno habla simplemente de justicia se dice que es darle a cada quien lo que le corresponde. O sea, cómo lo que tenemos en el tema ambiental, los bienes ambientales que están en el ecosistema, se distribuyen equitativamente según las necesidades de las clases sociales, los géneros, las especies y las próximas generaciones. Esto es casi un enfoque de ecología política. Es decir, primero, los bienes ambientales no solo son para los seres humanos, hay otras especies en el ecosistema. O sea, en el mundo más de 200 millones de especies, sin embargo, los seres humanos nos quedamos con la gran mayoría de lo que el planeta produce. Y creo que ahora que estamos en el marco del Día de la Tierra, que fue el 22 de abril, es importante recordar esto, que el planeta no es nuestro, nosotros somos parte del planeta, somos parte de este ecosistema que tiene muchas especies. Segundo, estos bienes están mal distribuidos entre las diferentes clases sociales, así llamadas o así analizadas. Es decir, por un lado tenemos sectores poblacionales, sectores de la sociedad que tienen bienes para derrochar, llámese agua, energía, alimentos, y otros sectores que escasamente tienen suficiente para sobrevivir. Entonces, y a nivel global, pues es igual. Cuando uno compara, por ejemplo, la cantidad de acceso a alimentos que tiene alguien en Europa, comparada con alguien en África, o acá en El Salvador, como hay colonias que tienen agua a las 24 horas, pero hay comunidades que les caen 2 veces por semana. Entonces, ¿cómo distribuimos justamente esto? Las clases, el género, hay un impacto diferenciado de las crisis ambientales o de las problemáticas ambientales entre hombres y mujeres. Por ejemplo, la problemática del agua afecta más a mujeres porque son las que históricamente se les ha impuesto el rol de abastecer agua en el hogar y la mayoría de labores del cuidado. Entonces, alguien enfermo, lavar platos, lavar ropa, es la mujer. Entonces, quien lleva agua al hogar es generalmente la mujer. Y por tanto, si no hay agua, o si el agua está más lejos, o si el agua está contaminada, afecta más a las mujeres. Y por último, creo que es importante comprender de que no somos la última generación en el planeta. A veces funcionamos o pensamos así. Y en ese sentido, minamos, extraemos, destruimos los bienes ambientales como que nadie más viene. Y en ese sentido también se puede hablar de justicia ambiental. Entonces, darle a cada quien lo que le corresponde según esto que he planteado, se podría definir como justicia ambiental. Ahora, partiendo de que los recursos naturales entonces pues son bienes comunes, ¿verdad? Debe ser protegidos y cuidados entonces por todos. Luis, acá en El Salvador, ¿podemos decir que hay justicia ambiental? Pues creo que no. O sea, siendo como muy objetivo, primero, para que haya justicia ambiental se debe cobrar conciencia de eso que has mencionado, de que hay bienes comunes que por tanto de pertenecernos a todos y todas deben ser cuidados, resguardados, conservados, pero no es la lógica como se funciona. Obviamente, por un lado, la población debe cobrar conciencia de esto, pero también por otro lado, las autoridades deben generar políticas públicas encaminadas a que aunque no se cobre conciencia, se haga. Por ejemplo, el no botar basura, mal llamada basura, residuos, el desechar residuos en cualquier lugar o en una disposición final que no es la correcta. Por conciencia, por cultura ambiental, la gente no debería hacerlo. Sin embargo, como causa un impacto, el Estado debería regularlo para que no se haga, que en muchos lugares está regulado pero igual no se obedece y hay una falta de capacidad del Estado de hacerlo. O por ejemplo,
espacios públicos. Imaginémonos un parque, una plaza, la playa, un área natural protegida, un bosque de manglar. Son espacios públicos que están bajo el resguardo del Estado, pero nos pertenecen a todos y todas. Pero ¿qué ocurre? En El Salvador es muy común que alguien en un espacio público llegue y tale, deforeste, o llegue y haga casa, que construye. Muchas veces en espacios públicos se construyen viviendas, se empiezan a hacer fincas, se corta manglar o áreas protegidas para tener ganado o tener cultivos, principalmente monocultivos como la caña de azúcar, por ejemplo. Entonces, en este caso no es falta de conciencia, sino que es falta de cuidado por parte del Estado y en el caso de la población de no denunciar. Entonces hay una subvaloración de lo público. Incluso se llega a pensar, o hay gente que plantea que lo privado se cuida más. Lo que pasa es que lo privado, cada persona lo cuida. Cada dueño, cada propietario o propietaria lo cuida. Pero lo que es público debería ser bajo el cuidado del Estado. Entonces, ¿quién tiene que ser el garante, por ejemplo, que en un área protegida no se deforeste? El Ministerio de Medio Ambiente. ¿Quién debe ser el garante que en un bosque natural no protegido no se deforeste? Agricultura y ganadería. Lo que pasa es que no lo hacen. Entonces esa protección de los bienes ambientales, de los bienes comunes, no se hace, y al explotarlo a alguien con un usufructo privado, se está cometiendo una injusticia ambiental. Porque me afectan a mí, porque ese bien me provee oxígeno, me provee agua, me provee alimentos, y alguien de manera ilegal, injusta, lo está destruyendo. Y esos son ejemplos, pero hay muchos más de lo que se hace a nivel nacional. Por ejemplo, siempre en lo público. Recientemente hemos escuchado como el lago de Coatepeque, por ejemplo, los accesos públicos los están cerrando los privados. Se están poniendo portones, como en las playas. Esto se viene haciendo desde mucho más tiempo. Las servidumbres de paso se hacen cada vez más angostas o se cierran para que la población cada vez tenga que ir más lejos para poder acceder a una playa pública. ¿Quién debería regular esto? Las municipalidades, y no permitirlo. O los ministerios. Como del punto de más alta marea en la costa, 200 metros hacia adentro, es público. Sin embargo, vemos hoteles de montaña que están a la punta de la playa, lo más cerca de la playa posible, y si alguien quiere irse a bañar enfrente del hotel, lo quieren sacar. Cuando esto es ilegal por parte del hotel, obviamente, porque las playas son públicas. No pueden prohibirle el acceso a una persona a la playa. Ahora, si quieren atravesar por medio del hotel, eso sí es privado, pero si por medio de la playa alguien va caminando y se quiere bañar enfrente del hotel, eso no es ilegal. Sin embargo, muchos vigilantes quieren sacar a las personas que llegan a bañarse enfrente. Esto no deberían hacerlo. Igual en el lago de Coatepeque, querer cerrar los accesos públicos es ilegal. Ahí el llamado es a las autoridades que hagan justicia ambiental y defiendan estos bienes. Lo que pasa es que no hay interés. Casi igual, por ejemplo, con los incendios forestales que hemos estado, bueno, ya comenzó a llover en este invierno afectado por el Niño, pero hasta hace 2 semanas menos estaban fuertes incendios forestales a nivel nacional. Que eran atendidos, y aquí aplaudir la labor de los bomberos, pero el Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, el tema de incendios lo tiene subvalorado. Si fuera un incendio en un centro comercial, rápidamente se activa el Estado a apagarlo, pero que agarre fuego el volcán de San Salvador en terreno público, el cerro de San Jacinto, puede pasarse quemando 6 horas y 2 días y no se activan, cuando debería ser todavía más urgente porque es un espacio público y es deber del Estado protegerlo. Esa es como una deuda en el tema de justicia ambiental que los salvadoreños tendrían que exigir al Estado, al gobierno, que sea compensada. ¿Y qué pasa, Luis, cuando, bueno, el Estado, que es el garante, ¿verdad?, de proteger estos recursos también, al igual que los privados, como ya lo explicaba usted, pero qué pasa, por ejemplo, cuando desde el Estado se otorgan permisos, ¿verdad?, para hacer construcciones donde no tienen que hacerse, o también desde el mismo Estado se crean proyectos, ¿verdad?, se hacen construcciones
pues sí se venden como que serán de beneficio para la población, pero al final están afectando recursos y mucha gente tiene que salir de esos lugares también de manera afectada. Es decir, estos grandes proyectos o estos permisos que se otorgan desde las mismas instituciones también afectan a las comunidades. Claro, yo creo que en esto, y lo hemos señalado muchas veces en varios espacios, nos hace falta política pública, es decir, más leyes, más ordenanzas, más acciones del Estado en proteger los bienes ambientales. Pero por otro lado ya tenemos leyes, ya tenemos políticas que deben cumplirse, aplicarse. Y ahí es donde se está fallando. No está mal hacer un proyecto que incluso pueda tener algún nivel de impacto ambiental, pero que se haya evaluado si este daño es permisible o no. Es decir, todo el actuar humano genera algún impacto, pero ¿nos podemos manejar el impacto o no? Esa es la pregunta. Y eso, la ley de medio ambiente señala una serie de pasos para determinar si este riesgo, este impacto es permisible o no. Para eso hay un estudio de impacto ambiental, una consulta pública. Lo que ocurre es que muchas veces estos pasos los estamos saltando o torcemos el derecho para hacer proyectos, hacer obras que incluso teniendo un impacto ambiental alto, igual se deben de hacer o se hacen porque están promovidas por el gobierno. Por ejemplo, voy a poner el aeropuerto en la Unión, el tren del Pacífico, la nueva cárcel que está terminada, que en Teotepeque, a veces resort o proyectos turísticos en la zona costero marina. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, en el caso del tren del Pacífico planteaba un dictamen previo al Ministerio de Medio Ambiente que ahí no era necesario un estudio de impacto ambiental. Creo que así lo planteaba. Obviamente, en mi lectura, o sea, me pueden demostrar que estoy equivocado, claro que va a haber un impacto ambiental fuerte. Entonces, un proyecto que va a atravesar la zona costera marina de nuestro país va a tener un impacto. Entonces, ¿cómo es que se dice de que no hay un impacto? O, por ejemplo, también se dijo en un dictamen previo de que la nueva cárcel no iba a tener un impacto ambiental. Inicialmente, si no me equivoco, estaba para 20,000, 30,000 personas. Se dice de que no va a haber un impacto, pero después se anuncia de que va a tener el doble de personas, digamos, ahí detenidas. Entonces tendría que haber un cambio de dictamen y bueno, si cambia la cantidad de personas, pues volvamos a analizar si es necesario que va a haber un impacto o no. No se hace. Creo que en el caso de del nuevo aeropuerto, sí hubo un dictamen previo del Ministerio de Medio Ambiente que plantea que sí va a haber un impacto alto y sí es necesario un estudio de impacto ambiental. ¿Qué ocurre? A la semana, 2 semanas, se aprueba una ley en la que se plantean estos proyectos como proyectos de interés nacional y que las municipalidades, los ministerios tienen que facilitar los permisos porque son proyectos de impacto de beneficio público y de interés nacional. Entonces, es torcer el derecho para hacer siempre mis intereses. ¿De qué sirve tener una ley de medio ambiente que plantea pasos para evitar el daño ambiental, que plantea consultas públicas, que plantea un estudio de impacto ambiental, si a la hora que yo quiero hacer un proyecto me salto esa parte e igual voy a autorizarlos porque quiero, porque siento que son importantes, aunque no lo sean, y construyo una cárcel, construyo un aeropuerto, construyo un tren, sin hacer los estudios necesarios para determinar si esto va a tener un impacto o no? Creo que un ejemplo muy alarmante o muy cercano fue el anuncio de hacer este estadio en el área de amortiguamiento de un área natural protegida como es la Finca El Espino, donde hay biodiversidad, donde hay aves, donde hay animales que van a ser estresados por el ruido de este estadio. Creo que ni siquiera se analizó el tráfico que va a provocar en ese territorio, pero se anuncia, vamos a hacer un estadio ahí. Cuando se genera un tipo de acción de ese tipo, tendría que hacer lo contrario, hacer los estudios, las consideraciones, las consultas previamente, hacer los anuncios. Entonces, un poco en esta lógica, yo creería de que estamos funcionando sin una planificación, sin aplicar el principio de precaución de la ley de medio ambiente, y eso lo que nos está generando son más impactos ambientales y por tanto
más injusticia ambiental. Es triste cómo el Ministerio de Medio Ambiente anuncia como un logro que en un año se dieron más de 1.500 permisos ambientales, cuando la función del ministerio no es dar permisos ambientales, sino que es evitar el daño ambiental. No es promover lo económico. Que no digo que lo económico es malo, pero eso es del Ministerio de Economía. El Ministerio de Medio Ambiente es proteger, conservar y resguardar los bienes ambientales, que se está fallando bastante, porque estamos viendo cómo la crisis ambiental y la crisis en los territorios va en aumento. Sí. Ahora, ¿cómo vinculamos, Luis, este mal manejo, digamos, que se hace de los bienes naturales? ¿Cómo es que vienen a profundizar esas brechas sociales también? Claro, hay que decirlo de que la gran mayoría de la población en El Salvador depende de los bienes ambientales como parte de su medio de vida. Es decir, la gente que se dedica a la pesca, que se dedica a la agricultura, que se dedica al comercio, y eso que comercia también viene del ecosistema, porque comercia vegetales, frutas o artesanías, producto de conchitas, de madera. O sea, dependemos de los bienes que la naturaleza nos brinda. Entonces, en la medida que el ambiente lo degradamos, lo destruimos, lo deforestamos, lo minamos, se va perdiendo estos bienes ambientales que la población necesita. Con esto, no digo que los bienes ambientales no se puedan utilizar, pero se pueden utilizar de manera sostenible, sustentable, responsable, ecológicamente adecuada. Y entonces, hay límites. Entonces, yo no puedo, y por ejemplo, en el caso de la extracción del cangrejo, por ejemplo, se plantean planes locales de aprovechamiento sostenible en la cual, bueno, hay épocas en las que puedo sacar el cangrejo y otras épocas que hay veda porque se están reproduciendo. Y también se debería sacar cangrejos de cierto tamaño cuando ya son adultos, etcétera. Hay una cantidad de requerimientos. Hay población que lo hace de manera consciente porque dice, bueno, si yo no lo hago así, después ya no van a haber más cangrejos para sacar. Pero otros sectores, por ejemplo, la pesca industrial de arrastre, que tira redes y arrastra todo, no lo hace así. ¿Quién debería regular o vigilar esto? Pues el Estado. ¿Quién es el que está viendo de que en las 3 millas marinas hacia el territorio salvadoreño no haya pesca de arrastre? Debería ser el ministerio. Pero incluso en esto creo que ha bajado su seguimiento y vigilancia. ¿Quién debería ser el encargado de que no se extraiga huevo de tortuga? De igual manera, el Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, la PNC también. Sin embargo, eso es cuando uno llama, a veces que hay denuncias porque hay tortugueros, que la misma PNC te dice, no, pero es que mire, que lo sacan para llevarlos a un vivero. Eso usted no lo puede asumir. Tiene que ir a verificar porque es una actividad. Tenemos una ley específica que prohíbe la distribución, consumo, comercialización de huevo de tortuga. Sin embargo, la policía no se activa. Entonces creo de que hacen falta varias cosas, entre eso que también las autoridades cobren conciencia de sus responsabilidades. Es preocupante cuando uno les dice, miren, la caña de azúcar no se puede quemar porque es ilegal, el Código Penal lo prohíbe. Y dicen, sí, lo sabemos, pero como hay un interés económico, como ahí generan empleos, pues prácticamente nos hacemos los desentendidos. Así no debería funcionar el Estado. No puede haber justicia discrecional. Para que haya una auténtica justicia ambiental, se debe aplicar la ley de igual manera a todos los sectores, a toda la población, independientemente sean económicamente fuertes o no, independientemente sean allegados al gobierno o no. Porque lo que ocurre, y por eso es que no tenemos justicia ambiental, es que a la señora que corta un árbol, que no digo que esté bien cortar un árbol de manera ilegal, para cocer frijoles, la meten presa, pero a una agroindustria que corta 30 manzanas de manera ilegal para sembrar caña de azúcar, no pasa nada. A una persona que va a un área protegida a cazar por deporte un venado cola blanca, que es ilegal, no pasa nada, ni siquiera lo capturan. Pero alguien que captura, no sé, un cuzuco, porque en la familia tienen una semana sin comer, se lo llevan preso. Entonces, en los dos casos son ilegales, pero vemos cómo en esta justicia distributiva hay pesas
que están cargadas en favor de unos y afectando a otros. Esto debería regularlo el Estado y el no hacerlo promueve esta falta de justicia ambiental. Sí, hablemos también de lo que usted había mencionado antes, Luis, y es el tema de géneros, como también estas crisis ambientales pues no afectan, ¿verdad? De igual manera a hombres y mujeres. Y lo podemos ver más claramente en el tema del agua, digamos, pero ¿en qué otros aspectos se puede ver esta injusticia ambiental relacionada al tema de género? Claro, en el tema, por ejemplo, agrícola. Hoy por hoy, en el tema de producción de alimentos, la mujer ya está en desigualdad porque la mayoría de tierras está en nombre de hombres. Muchas mujeres, digamos, que siembran en sus solares, en su vivienda, el tema de hortalizas, alguna producción, digamos, en pequeño de frutales. Sin embargo, hay algunas que sí, digamos, producen maíz y frijol, pero tienen que arrendar tierra, tienen que ayudarse a su familia, pero lo hacen en tierra alquilada. Ahora imaginémonos, por ejemplo, con la entrega de paquetes agrícolas, que por cierto este año no se ha entregado, ya casi comienza el invierno, ya tendría que entregarse los paquetes y no se han entregado. Hay que decirlo que los años pasados también se han entregado tarde, lo cual afecta la producción de alimentos. Pero en los últimos años se ha venido depurando la entrega de paquetes agrícolas y algo que se había superado en el pasado, hoy se sigue excluyendo a las mujeres que en su DUI no aparezca que son agricultoras. O sea, hay muchas mujeres que en el campo se colocan como amas de casa, pero hacen agricultura. O sea, muchas mujeres hacen agricultura, sin embargo no aparecen como agricultoras en su DUI. Muchas veces porque no tienen tierra. Entonces, el no darle semillas para sembrar, por ejemplo, ahí hay una injusticia, promovida por el Estado, por el gobierno. Pero lo otro, en esto de la producción de alimentos en su hogar, ocurre a veces de que hay comunidades completamente rodeadas por caña de azúcar. No sé, en Sonsonate, por ejemplo, hay varios ejemplos de esto, en San Julián, Cuisnahuat, Izalco. Entonces, mujeres que producen en su solar tomate, chile, cebolla, cebollín, algunos palitos de papaya, a la hora que los productores de caña de azúcar riegan el glifosato, que es un herbicida que lo utilizan como madurante y que es altamente tóxico, les cae a sus plantas y se las destruye. Adiós tomate, adiós chile, adiós cebolla. ¿Quién le responde por esto? Nadie. Es decir, las empresas no asumen, podrían demandarlas por daños y prejuicios, pero para pagar un abogado, entonces las comunidades se quedan con su pérdida. A veces, también en cultivos más grandes, puede ser maíz o frijol, que está cerca de un cultivo de caña de azúcar y lo riegan y también afectan o secan el maíz y frijol. Y las autoridades ven esto con una mirada complaciente o ineficaz a proteger a las comunidades más pobres y vulnerables, que en estos casos afectan a mujeres. Entonces, en la medida que también el agua se aleja, la contaminación aumenta, se pierde la capacidad de mantener estos medios de vida, y hay un fenómeno que también ha aumentado mucho en los últimos años, que es la migración por causas ambientales o migración climática. Es decir, y también está documentado como muchas mujeres migran primeramente a la ciudad para buscar otro tipo de trabajos o a otros países por esa causa económica, que es la pérdida de sus medios de vida, su pérdida de forma de sobrevivir en lo rural por este daño o destrucción ambiental. Sí, bueno, también Luis, ¿cómo hacer entonces frente a esta necesidad de que haya conciencia, ¿verdad?, ambiental de parte de quienes dirigen también el país y de parte de todos? ¿De qué manera entonces las comunidades deben organizarse para promover también, ¿verdad?, y reclamar esta justicia ambiental? Es importante aquí la participación ciudadana. Claro, y hay que decir de que la información y la participación ciudadana van de la mano con la justicia ambiental. Y eso ya se decía desde 1992 en la Cumbre de la Tierra y se consagró en el principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro de ese año. Es decir, la mejor manera de tratar las cuestiones ambientales es con la participación informada de toda la población en el nivel que corresponda, local, municipal, departamental, nacional, y es la forma para acceder a una adecuada justicia ambiental.
En ese sentido, creo que en los últimos años se ha perdido mucho el tema de la información. Cada vez la información es declarada como reservada. Hay menos acceso de la población a la información y por tanto la participación no siempre puede ser de calidad. Sin embargo, eso se debería de exigir y promover porque tenemos derecho a esto. A nivel nacional tenemos la Ley de Medio Ambiente que plantea el derecho a la información, el Código Municipal, nuestra Constitución. Exigirlo, porque es un derecho, porque un derecho que no se exige se pierde. Hay comunidades que lo están haciendo, que lo están exigiendo. Sin duda hay el llamado a las autoridades a que dejen de declarar reservada la información ambiental, porque nos compete a todos y todas. No es como un secreto comercial que se puede declarar la información reservada porque se puede robar una patente. Pero el tema ambiental, ya que responde a un bien común o bienes comunes para todos y todas, debería ser del acceso de toda la población. No debería declararse como reservado. Un llamado a la población a que participemos. No puede ser de que nos estén quitando el agua, que nos pongan una antena sin permiso a la par de nuestra vivienda, que sequen nuestros cultivos sin que digamos nada. Yo entiendo que mucha población, en los últimos meses, el tema de la protesta pública, no toda, pero buena parte, la ha reducido por el temor al régimen de excepción. Hay que recordar que el régimen de excepción no es que nos quite todos los derechos. Hay derechos que no es que nos quitan, nos los tienen limitados, como el caso del derecho de defensa, el derecho a la libertad, el derecho a lo privado de las comunicaciones digamos, se me ha ido la palabra, cuando uno recibe, digamos, correspondencia, la inviolabilidad de la correspondencia, y el tema del tiempo para ser presentado ante un juez. Son 3 derechos, porque incluso al principio también limitaban el derecho de asociación, pero eso lo dejaron de limitar. Entonces son 3 derechos los que están limitados, pero el derecho a la protesta no está limitado, o el derecho al acceso a la información tampoco, a la participación tampoco. Entonces, hay que decirlo que hay algunas autoridades, tal vez por falta de conocimiento, como, no sé, policías o militares, no quiero generalizar, podrían pensar de que todos los derechos están limitados, pero no es así. Por ejemplo, el derecho a la libre movilidad no está limitado. Entonces, podemos exigir derechos. Y en ese sentido, yo creo que con lo ambiental no puede ser posible que dependamos de un territorio de manglar y veamos de que están metiendo maquinaria para destruirlo y no decir nada. Entonces, es importante que la población cobre conciencia y defienda sus bienes ambientales, porque depende de ellos y porque hoy por hoy deberían seguirse procesos legales si se quiere hacer algún tipo de obra o acción en uno de sus territorios. Entonces, en la medida de que no se diga nada, vamos a seguir perdiendo ecosistemas, perdiendo bienes ambientales y afectando la calidad de vida de la población. Entonces, esto debería ser el Estado. Pero si no lo hace, es la población que tiene que empoderarse y proteger, defender y resguardar estos bienes ambientales porque dependen de ellos. El agua no nace del chorro, nace del ecosistema. Entonces, en la medida que protejamos el ecosistema, vamos a tener más agua para nosotros y para nuestros hijos e hijas. Sí, así es el llamado a defender entonces estos derechos que tenemos. Vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos, usted también podrá participar en esta entrevista a través de sus comentarios o sus preguntas a nuestro invitado del día de hoy. Ya volvemos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos.
En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Siete con 32 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Como le dije antes de la pausa, usted puede participar marcando nuestros números 2275-9501 y terminación 02. Si gusta también a través de nuestro WhatsApp, puede dejarnos un mensaje de texto de voz 7571-2779 o también a través de nuestra página de Facebook si así desea hacerlo. Tenemos un audio que nos ha llegado por WhatsApp. Escuchemos. Hola YSUCA, buenos días. Bueno, yo quiero en este momento compartir que hace poco fui al lago de Coatepeque y ahí donde están las aguas termales ya habían sacado los vendedores que estaban ahí en las aguas termales, debido a que esa montañita atrás de las aguas termales dijeron que el presidente iba a construir una colonia de casas residenciales ahí y ya estaba cercado, pero cuadras y cuadras y cuadras ya estaba cercado, y al final a la entrada, yendo de aquí para a la derecha hacia el lago, ahí estaban ya las máquinas, 3 máquinas de escarbar la tierra, que ya estaban para comenzar el proyecto. Y eso pues no está bien. A la otra montañita, a otra isla que está enfrente, ahí tienen grandes residenciales. Dijeron ahí es de cristianos, ahí es de todos los ricos, ahí se van agarrando todo y van contaminando y se van apropiando de todo. Así es que es muy importante que se ordene la casa. Muchas gracias, buenos días. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por participar. Recuerde, pueden marcar nuestros números directos 2275-9501 y 2275-9502. A través de WhatsApp puede dejarnos también sus comentarios. Luis, quien hablaba, pues hacía referencia al lago de Coatepeque, que ya hablábamos al inicio sobre esto, y bueno, es un tema que está preocupando a las comunidades porque son como 20 colonias cercanas que aseguran que van a tener esta afectación, que no van a poder ingresar al lago, personas que tienen mucho tiempo de trabajar también en la zona, lancheros, por ejemplo, viven de esto, ¿verdad?, de transportar a los turistas en ese lago. También nos mostraban su preocupación y decían, ¿y si cierran? ¿Y cómo hacemos? Las fuentes de vida también, más desempleo. Es decir, es una cadena de situaciones, ¿no? Claro, y lo que hemos señalado con esto es de que dónde están los pasos legales para hacer ese tipo de obra o proyectos. El permiso municipal, el permiso de medio ambiente, el permiso de economía. Es decir, creo que aquí el problema no es que se haga algo, sino que al seguir los pasos legales se puede determinar si algo es viable o no. Por ejemplo, en el tema de el permiso del Ministerio de Medio Ambiente, el permiso ambiental, que se haga previamente una consulta pública, un estudio de impacto ambiental y que se determine si va a haber impacto ambiental o no. El permiso municipal también puede constituir previamente una consulta municipal y que la población diga, no estamos de acuerdo con que se haga este proyecto. Pero lo que tenemos acá es el uso del Estado, siguiendo lo que dice la compañera que nos llamó, el uso del Estado para beneficio de un sector que no quiere cumplir la ley. Entonces es aplicar las reglas del juego a mi favor. Es decir, es como cuando uno juega fútbol, ¿vea? Entonces
te voy a cambiar el tamaño de la red, te voy a cambiar el tamaño de la pelota, yo voy a tener una cantidad de jugadores y vos menos jugadores. Entonces no puede ser así. No se puede desarrollar un Estado democrático y constitucional de derecho donde algunas reglas apliquen para unos y otras reglas para otros. En este caso, con la fragilidad que ya tiene el lago de Coatepeque, con todo el nivel de contaminación que ya tiene ese lago, hay que decirlo de que allá hay denuncias del nivel de contaminación, de cómo todos estos restaurantes vierten sus sobrantes, sus líquidos al lago. Ya hay incluso, entiendo, algunos procesos abiertos en el Tribunal Ambiental de Santa Ana sobre esto. ¿Qué pasaría con 3 urbanizaciones, con 3 colonias o con proyectos turísticos, urbanísticos en ese lago? Entonces, para eso está la ley. Entonces, ¿de qué sirve tener una norma si no el primero en violentarla son entidades vinculadas al Estado? Entonces, sin duda ahí creo que animaba a la población a que lo siga denunciando, a que siga exigiendo por medio de las municipalidades. Hay que decir que estamos en un periodo preelectoral, aunque todavía es un año que no hay elecciones, pero ya estamos en un periodo preelectoral. En este momento es cuando se le puede exigir a las autoridades, miren, ¿qué están haciendo? Yo no voté para que hicieran esto. O sea, han estado señalando constantemente que son diferentes. Entonces, ¿por qué no se cumple la ley? En ese sentido, creo que hay que animar a la población a que se organice, a que exija, a que se asesore sobre sus derechos. Yo creo que hay bastantes instancias a nivel nacional que pueden asesorar sobre los derechos que tiene la población y que denuncien. Es decir, sabemos de que hay instancias que de alguna manera están influenciadas por el actual gubernamental, pero hay que hacer públicos estos hechos. Hay que hacer públicas que se ha denunciado a los tribunales ambientales, a la Fiscalía, al Ministerio de Medio Ambiente estos hechos que no cumplen los pasos legales. Hay que señalarlo, hay que escalar la conflictividad del territorio a todo el país. Es decir, sacar el conflicto de la comunidad y hacerlo nacional para buscar hacer cambios. Si no, la destrucción ambiental va a continuar afectando a las próximas generaciones, a nuestros hijos e hijas, y creo que tenemos que trabajar para que esto no ocurra. Sí, tenemos otro mensaje. Nos dicen, las leyes no se cumplen en este país y el dinero siempre rige. Ver las destrucciones por nuevas residenciales en Nuevo Cuscatlán, Aguachapán, Sonsonate y tantos otros, en donde viviendas para ricos se producen cuando se requiere vivienda popular, y hasta las alcaldías destruyen los árboles en las ciudades para encementar. Solo queda, dice, cada quien cuidar lo suyo. Bueno, y la gente está bastante consciente de esto, y quiero unir esto con algunos sondeos que nosotros hemos hecho a propósito de ahora con las inundaciones que han habido en algunas zonas urbanas. Y mucha gente nos decía, cuando se les preguntaba, bueno, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué debe hacer la ciudadanía o de las instituciones del Estado? Y mucha gente respondía, Luis, miren, ya no corten más árboles, no deforesten, ¿verdad? Entonces, o sea, hay un nivel de conciencia de las personas de lo que se debería dejar de hacer. Sin embargo, no basta, ¿verdad?, que la ciudadanía tenga conciencia de esto. También las instituciones que tienen parte acá, las alcaldías, ¿verdad? En el caso en específico, pues tiene mucho también que ver. Y lo conecto con este mensaje, ¿verdad?, que decía, pues, que las mismas alcaldías, decía, a veces también tienden a deforestar y a encementar, ¿verdad?, hacer construcción, y ahí es donde se va creando todo estas desastres, ¿verdad?, que luego ocurren. Claro, yo creo que ahí es importante cobrar conciencia, pero también actuar. Es triste ver cómo, por ejemplo, en Nuevo Cuscatlán se ha estado deforestando para hacer nuevas urbanizaciones y que todavía las autoridades a nivel municipal digan, miren, los animalitos están regresando porque la vida se está cuidando más. Es algo tan ridículo. Obviamente los animales se ven porque se ha destruido el ecosistema donde vivían. Entonces llegan a donde todavía piensan que había ecosistema, donde había alimento, donde había árboles, y ya no los encuentran. Entonces es realmente lamentable que se quiera con un discurso pseudoambientalista justificar la destrucción ambiental. Ahora, si bien es cierto muchas veces las leyes actualmente no se están cumpliendo por las autoridades, creo que la población debe organizarse y exigir siempre
este respeto. Yo quiero poner, ya que estamos acá en Casa de la UCA, poner el ejemplo de Antibuscatlán. Es decir, hace unos años se estaba promoviendo proyectos de construir nuevos parqueos acá en la alcaldía de Antibuscatlán, y acá la población se organizó en un espacio que se llama Antibuscatlán Verde, y la población empezó a hacer incidencia, a reunirse con la alcaldía, a no permitir que se deforestara un área donde hay pozos de anda, a que no se cortaban los árboles de las aceras para hacer más parqueos. Y obtuvo sus frutos, es decir, los árboles continúan ahí. Obviamente esto no debe descuidarse, porque en la primera que se descuida la gente, pues les cortan los árboles, pero la protección ambiental debe ser tal cual como que estuviéramos cuidando a nuestros hijos e hijas, es decir, estar ahí siempre vigilantes, porque dependemos de ellos, o como cuando estamos vigilando a nuestros papás, a nuestros abuelitos, porque dependemos de ellos nos han dado la vida. En ese sentido, aunque las leyes estemos viendo que no se aplican como deberían de ser, hay que agarrarnos de ellas, empoderarnos y exigirlas. Miren, aquí está el artículo tal que prohíbe que el alcalde haga tal cosa, y compartirlo en redes sociales, llamar a medios y visibilizar cuando se está violentando la ley, porque en un Estado de Derecho lo que debería primar es eso, las normas jurídicas, la Constitución, la ley, y visibilizar que un Estado no lo hace. Sin duda creo que es importante para buscar acceder a la justicia ambiental. Sé que es difícil, sé que es complicado, pero creo que no estamos en un momento en el cual dejemos que todo el funcionamiento de un país quede solo en los gobernantes que no están cumpliendo las leyes. Sí, tenemos otro mensaje, dice, buen día. En la Constitución se dice que las islas, islotes y archipiélagos son públicos y no privados. Pues puede confirmar, dice su invitado, sobre esta ley. Saludos. Lo que dice la Constitución es que, digamos, las aguas son públicas, las playas son públicas, y que cuando se quiere, digamos, hacer un uso privado, lo que tiene que aplicar es una concesión por parte del Estado, que lo hace la Asamblea Legislativa. O sea, cuando un bien público se quiere privatizar, digámoslo así, quien tiene que autorizar es la Asamblea Legislativa. Aquí lo que ocurre es que muchas veces ni siquiera ese paso se da. Hay algunas leyes y ahí hay algunas interpretaciones de que hay leyes específicas que pueden dar esa concesión. Por ejemplo, en algún momento teníamos la ley de minería que permitía, hoy está prohibido, pero permitía la explotación de la minería metálica. Y ahí había un debate si mediante una ley secundaria se podía autorizar una concesión minera. Pero bueno, lo que estamos viendo ahora es que ni siquiera eso se cumple, sino que tenemos, por ejemplo, territorio costero marino, tenemos islas en lagos que llega alguien a utilizarlas o compra sin haber pasado por ese tipo de concesión. Ahí yo creo que pasa esto de la vigilancia del Estado, porque en algunos casos, digamos, de que sí pueda haber un entendimiento del Estado de que ahí se está cometiendo una ilegalidad y pues no quiere actuar, pero en otros casos creo que no se enteran. Por ejemplo, nosotros en el territorio que trabajamos como UNES, en la zona de Huachapán y Sonsonate, hay territorios de manglar que son públicos, que durante los últimos años han sido depredados y han sido usurpados por fincas cañeras, por fincas ganaderas. Y a la hora de ir a ver, o sea, según el dato histórico de cuánto era lo público, vemos que hay fincas enteras que están en terreno de manglar, por tanto en terreno que no les pertenece. Y vemos la falta de acción del Ministerio de Medio Ambiente, de las municipalidades, que deberían recuperar esos terrenos públicos y restaurarlos. Sin embargo, no. Yo creería de que en muchos de estos casos, quisiera tener esta esperanza de que es por falta de denuncia. Se ha empezado a activar bastante el tema de denuncia y esperaríamos que las autoridades recuperen estos bienes públicos que nos pertenecen a todos y todas y que han sido aprovechados por varios años por sectores privados. Entonces, este es un caso. Y en los casos de que sí hay conocimiento de las autoridades, pero como dice el dicho popular, se hacen del ojo pacho, pues que no siga ocurriendo. Que se respeten los bienes ambientales y que se busquen resguardar en la magnitud de la crisis que tenemos. Es decir, hay que recordar que tenemos una crisis climática, una crisis alimentaria, una crisis hídrica.
y no nos podemos dar el lujo de que se siga destruyendo los bienes ambientales que dependemos de ellos. Entonces, el llamado a las autoridades es que se cumpla la ley, los pasos que están en las leyes pues se les dé seguimiento y que además se puedan aprobar otras normativas, otras políticas públicas que hoy por hoy siguen ahí durmiendo el sueño de los justos en la Asamblea Legislativa, como una ley de cambio climático, como una ley de seguridad y soberanía alimentaria, una ley de prohibición de los agrotóxicos, entre muchas otras que son necesarias para seguir trabajando la sustentabilidad ambiental en El Salvador. Sí, tenemos una llamada en espera. Vamos a dar paso. Buenos días. Buenos días. Gracias por la oportunidad. Sí, mire, yo tengo una inquietud. Yo quisiera saber qué impacto ecológico va a provocar la construcción de una iglesia de los heraldos del Evangelio. Me parece que va a ser en el Valle del Ángel. ¿Qué impacto ecológico y qué impacto en las familias con el agua? Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Bueno, hay que decir de que toda esa zona de Apopa, Nejapa, es el territorio que se conoce como el acuífero de la zona norte. Entonces, cualquier tipo de construcción, urbanización que se desarrolle ahí va a impermeabilizar el suelo. Entonces, un primer impacto es la disminución en la recarga hídrica. Por eso es que el proyecto urbanístico Valle de Ángel ha sido tan criticado por ambientalistas, porque un primer impacto es, bueno, aparte de eliminar la cobertura vegetal y por tanto el ecosistema para animales que dependen de él, es la recarga hídrica. Una recarga hídrica que ya nos hace falta en el área metropolitana de San Salvador, que ya hemos tenido falta de acceso al agua en el área metropolitana, ya tenemos colonias que reciben agua muy poco, no garantizando ni siquiera el derecho humano al agua. Entonces, eso primero, o sea, se disminuye la infiltración de agua. Ahora bien, si se están construyendo iglesias es porque van a haber viviendas cerca. Entonces, creo que el tema de la iglesia, esto de Heraldos del Evangelio, no hay que verlo desvinculado de la urbanización que se quiere hacer ahí en Valle del Ángel, que son entre 5,000 y 8,000 viviendas, que además de no permitir la infiltración de agua, estarían generando emisiones, residuos, vertidos de agua contaminada que van a parar al ecosistema. Entonces, si ya hay comunidades que se han visto afectadas por estas urbanizaciones cercanas, por todos los vertidos que hacen de aguas negras, aguas grises al ecosistema, pues eso se vería aumentado. Si ya la zona es caliente, imaginémonos qué pasaría quitando la poca cobertura vegetal que tiene y poniendo más cemento. Si ya de por sí es una zona complicada con el tema del tráfico, imaginémonos ahora 8,000 viviendas más y el tráfico que esto generaría, aparte de las emisiones de gases de efecto invernadero de todos los vehículos ahí concentrados. Entonces, sin duda hay varios impactos. Ahí, tristemente, hay que decir que el Ministerio de Medio Ambiente determinó de que no había un impacto tan grave porque brindó el permiso ambiental. O sea, ya el proyecto urbanístico Valle del Ángel tiene un permiso ambiental. Hay otros procesos que están ahí a la par, en la Corte Suprema de Justicia, que han desarrollado las comunidades, acompañadas por el Foro del Agua y otras instancias. Pero hay una presión, sin duda, para que el proyecto se desarrolle. Y creo que estas presiones que no son conforme a derecho, que no benefician a las mayorías, son las que tienen que ser visibilizadas y además de esto, eliminadas. Porque lo que debería primar es el interés de las mayorías y de los ecosistemas. Tenemos más mensajes. Nos dicen, más que los permisos, si un proyecto daña la vida, no debe autorizarse. Es la vida de la gente y de los ecosistemas. Nos dice también Rudy Ramos, es lamentable cómo el Ministerio de Medio Ambiente está permitiendo que los ricos destruyan el medio ambiente. En muchos lugares, como en el lago de Coatepeque, se han adueñado de todos sus alrededores. El pueblo ya no tiene acceso. Lo mismo pasa en las playas. Todo está privatizado cuando es del Estado. Nos dicen estos comentarios que van en la línea de los demás participantes, de lo que ya habíamos conversado en esta entrevista, Luis. Y quiero unir a esto también algunas denuncias que se nos han hecho de parte de pobladores de Tecoluca, donde ellos están bastante preocupados porque hay un proyecto, ¿verdad?, de parte de la alcaldía donde se va a hacer un relleno sanitario. Entonces, ellos dicen, no le han consultado a la población, ellos temen que esto
vaya a generar complicaciones también en la salud, y cómo vinculamos también acá los problemas medioambientales también con la salud de la gente, ¿verdad? Y pongo este caso en particular porque hay mucha preocupación en la gente de Tecoluca por esto que se viene. Sí, bueno, hay que decirlo de que los seres humanos generamos residuos. Entonces, los rellenos sanitarios sin duda son un mal necesario, por decirlo así. Ahora bien, el problema con los rellenos sanitarios hoy por hoy es, y hay que decirlo, nadie quiere tener un basurero a la par de su casa. Entonces, se deberían de hacer todas las consultas, todos los estudios, para determinar si un relleno sanitario es viable desarrollarlo en un lugar o no. En un momento que señalamos de que la ley no se respeta como debiera. Por ejemplo, hemos estado en conflictos en municipalidades, por ejemplo, Sozacate, por ejemplo, que en el marco de todavía de la pandemia, al inicio de la pandemia, construyó un cementerio sin ningún tipo de permiso cerca de una fuente de agua. Se logró cerrar, sin ningún tipo de legalidad. Creo que llegaron a enterrar 80 cuerpos, fallecidos por COVID, sin ningún tipo de autorización. O sea, no habían hecho un estudio de impacto ambiental, no habían hecho una consulta. Obviamente la población reaccionó. De igual manera, hay rellenos sanitarios que se han detenido porque nadie quiere tener un relleno sanitario a la par, pero también porque no se había seguido los caminos legales. Ahora, ¿qué es lo que debería de ser? Sabiendo de que se generan residuos, cada departamento, cada municipalidad debería tener un relleno sanitario pequeño, por decirlo así. Obviamente después de todos los estudios, porque no es igual tener a la par un relleno sanitario gigantesco que uno que sea solo para los residuos de tu municipalidad. Según el Ministerio de Medio Ambiente, creo que la cantidad de residuos que se generan diarios anda arriba de las 4.000 toneladas, poco más. Y lo que va a parar a los rellenos sanitarios solo es un 80%, o sea, un 20% se queda en el ecosistema contaminando plástico, vidrios. Ahora, ¿cómo se hace esto de una manera que impacte menos el medio ambiente? Bueno, antes de pensar en construir nuevos rellenos, deberían de promoverse planes encaminados a reducir, reparar, reutilizar, reciclar estos residuos. Pero no se hace. Por ejemplo, muchas municipalidades se quejan de que pagan mucho a los rellenos sanitarios, por ejemplo a Mides, que le pagan mucho por las toneladas que llevan, pero mucho de lo que llevan es orgánico, que no es basura, es un residuo que puede compostarse y utilizarse como abono. Probablemente esto es complicado en San Salvador, que no hay como espacios para hacer esta composta, pero las municipalidades en el interior del país perfectamente lo pueden hacer. Incluso las personas en los territorios rurales, esos materiales orgánicos, en lugar de ser desechados, deben ser utilizados para abono para sus huertos familiares, huertos comunitarios. Entonces, yo creo que antes de empezar en más rellenos sanitarios, que no digo que no sean necesarios por la cantidad de residuos que se generan, debería de pensarse en estos mecanismos de reutilización, reparación, reducción, reciclaje, para evitar tener que generar más rellenos sanitarios en los que se están depositando residuos que no son basura. Sí, ya nos queda poco tiempo. Luis, es necesario enfatizar lo que usted ya mencionaba, la importancia de que la gente se empodere, ¿verdad?, que denuncie este tipo de situaciones. Ya usted mencionaba, han habido algunos casos en que la denuncia pública ha logrado parar, ¿verdad?, algunos proyectos que iban a ser contraproducentes para las poblaciones. Y bueno, es importante también que estos nuevos que se vienen, también la gente se organice y haga su lucha para tratar, ¿verdad?, de que eso no pase más. Eso es importante, la participación de la gente, la organización, la concientización de cuáles son también los derechos, ¿verdad? Eso es importante y hay que recalcarlo. Claro, yo creo que tenemos que conocer los derechos que tenemos, los derechos vinculados a lo ambiental, qué es lo que se puede hacer, qué no, quién autoriza qué cosa para aprovechamiento sostenible de bosques, si es en una zona protegida, si es en una zona de bosque natural, si es en una zona urbana, quién autoriza, qué actividades son delitos, qué acciones son delitos que puedan denunciarse y ante quién. Y creo que en conocer esto, en informarnos, es una corresponsabilidad de toda la población. De nuevo, las condiciones ambientales en el país
no están para hacernos los desatendidos. Todos y todas tenemos que involucrarnos en la protección ambiental, o sea, es una tarea que nos compete para proteger las próximas generaciones, las otras especies, nuestros hijos e hijas. Y creo que el primer paso es cobrar conciencia, buscar información, organizarnos, acercarnos con los vecinos, con las vecinas, los compañeros y compañeras en la iglesia, compañeros del trabajo. Y se puede primeramente hacer cambios en el hogar, que muchas veces es lo que más nos señalan, los cambios que podemos hacer en nuestros hogares, que son importantes, pero no quedarnos ahí. Segundo paso, pues, ya organizados en la comunidad, en la municipalidad, campañas de limpieza, campañas de reforestación. Y un tercer nivel, pues, es exigir políticas públicas, exigirle al gobierno que haga o que no permita que se hagan cosas que puedan dañar el ambiente y, por tanto, los derechos, la salud de la población, los ecosistemas. Creo que esos pasos tienen que darse, pero el primero es cobrar conciencia que tenemos que hacer. Que cuando se destruye o daña el ambiente, nos destruyen a nosotros y nosotras. Ese primer paso, tener esa vinculación con nuestra madre tierra, y creo que ya que estamos en el mes de la madre tierra, debemos de cobrar ese nivel de conciencia y protegerla y resguardarla para que nos siga dando vida a las próximas generaciones. Antes recuerdo, Luis, que habían como mesas de diálogo, ¿verdad?, con algunas instituciones donde se trataba este tema de la gestión ecológica de riesgo y otras. ¿Persiste esto o ya no? Desde la sociedad civil se mantienen espacios de articulación en esos temas. La Mesa Permanente de Gestión del Riesgo, la Alianza contra la Privatización del Agua, la Mesa Frente a la Minería. Pero los espacios de diálogo, tristemente, entre sociedad civil y gobierno se han cerrado. Bueno, muestra esto fue que desde el inicio del gobierno la Secretaría de Transparencia, Participación y Anticorrupción se cerró. Entonces ahí habían diversos espacios, por ejemplo el CONASAO, el Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad, que desapareció, que era un espacio de encuentro, sociedad civil, empresa privada, gobierno y agencias de cooperación, que era interesante para poder plantear estos temas, pues desapareció. O espacios a nivel más territorial, por ejemplo, todo lo que es el Sistema Nacional de Protección Civil se ha dejado completamente descuidada las comisiones comunales y municipales, que tampoco pueden ser impulsadas desde los municipios por la falta del FODES. Entonces creo que cada vez la participación ciudadana se está como sesgando, se está como prohibiendo por la falta de recursos o no animando, no potenciando, cuando es tan fundamental para una adecuada gestión ambiental en El Salvador. Sí, bueno, qué lástima que se hayan quitado esas mesas de diálogo, esa interacción, pero reiterar, ¿verdad?, el llamado a que como comunidad, como ciudadanos nos empoderemos y pues reclamemos esos derechos que tenemos ambientales. Muchísimas gracias, Luis, por haber estado con nosotros. Es un gusto compartir. Gracias. Muchísimas gracias a usted también por haber participado. Recuerde, esta entrevista queda en nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. Compártala también con sus amigos y familiares. Muy buenos días. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. ¿Ya has pensado cómo sería el mundo sin tu luz? Sin la luz de cada uno de nosotros. Tu luz es la que pone todo en marcha, es la que mueve el mundo hacia adelante. En AESCAES te acompañamos hasta tu hogar y tu trabajo para que tu luz nunca falte, entregándote toda nuestra energía para iluminar tu vida y junto a ti acelerar el futuro de la energía para iluminar el mañana. AES, tu energía es el futuro de todos. En AESCAES trabajamos para que tu luz nunca falte, llevando hasta tu hogar y tu trabajo la energía que iluminará el mañana. AES, tu energía es el futuro de todos. ¿Te cuesta leer a distancia y padeces de dolores de cabeza constantemente? Cuidado, tus ojos podrían necesitar ayuda.
En Corazones de Vida sabemos que tu salud es importante. Contamos con ópticas y especialidades como optometría, oftalmología, neurocirugía, psicología, nutrición y medicina general, entre otros. Además, contamos con precios bajos en operaciones de cataratas. Contáctanos a los teléfonos 2225-3677 y 2226-1085. Corazones de Vida, más que una óptica. Radio YSUCA en Facebook. Contamos con 32,000 seguidores y queremos que tú seas uno más. Búscanos en